Sí, buenas tardes, buenas noches ya. Nuevamente aquí, agradecido una vez más de compartir este espacio de aprendizaje del arte que es la Universidad Urbana. Agradecido a quienes nos han invitado una vez más y aquí presentes para poder conversar sobre estos temas. Bueno, voy a ocupar un poco de minutos brevemente para poder hacer una reflexión respecto al paradigma de aprender el arte en el Perú, pero sobre todo aprender el arte a partir del arte popular. Casi todas las metodologías de enseñanza de arte, para quienes somos profesores de arte, quienes nos dedicamos a esta área, desde la universidad y de las escuelas de arte, se sabe perfectamente que las metodologías que utilizamos en el Perú o no son muy modernas o están ligadas a escuelas de pensamiento que ya se han quedado un poco en el pasado por el tipo de metodología que se usa, por los materiales. Sin embargo, el Perú es un país muy creativo desde sus orígenes, ¿no? Es un lugar en el cual tenemos la capacidad de seguir reinventando el arte con un horizonte histórico muy profundo en el tiempo, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar talleres artísticos y artesanales. Yo me dedico a la fotografía y a la documentación. Entonces, desde muy joven he estado visitando artistas populares, documentando su trabajo, más por curiosidad que por otra cosa, y digamos que en este aprendizaje, en este camino, hemos podido encontrar una serie de coincidencias que podríamos clasificar de alguna manera y referir en esta aula. Antes de nada, antes de seguir la semana pasada estábamos haciendo una reflexión acerca de por qué se estudia el arte desde el punto de vista científico y académico, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual el hombre tiene la necesidad de crear? O sea, hacer una pequeña reflexión sobre el arte en general, la historia del arte en general, nos lleva hasta esta imagen de la costa cantábrica de España. Está documentada, ha salido en el Discovery Channel y en la National Geographic hace unas semanas. Esta es una noticia de hace pocas semanas. Este muro dentro de una caverna nuevamente revela la capacidad del ser humano de crear en sus inicios más remotos. Nos llama mucho la atención la cantidad de años que han podido calcular. Son 40.800 años, mucho más de aquello que se creía. Probablemente ni siquiera es un Pithecanthropus, probablemente podría ser un homínido como un Neandertal quien haya hecho esta obra. Entonces cabe un poco la reflexión que tendríamos que hacer para iniciar a hablar de arte y de su aprendizaje. ¿Por qué es que los científicos, cuando encuentran una cultura primigenia o la están estudiando, se abocan sobre todo al estudio, a la sistematización de su arte, ¿no? ¿Qué cosa contiene la obra artística que se pueda diferenciar del resto de obras humanas, como puede ser el trabajo en fósiles para armas, o la industrialización, la serialización, perdón, de métodos de caza? ¿Por qué el arte es, digamos, es la parte más importante de una cultura para poder comprenderla? Y otra cosa más, estos artistas de hace 40.000 años
han dibujado el perfil de sus propias manos. Eso nos llama mucho la atención también, ¿no? Más allá de la poesía que pueda tener este hecho en sí mismo, probablemente porque el ser humano descubre que la capacidad de aprender con su pulgar, que es lo que diferencia de los otros animales, de los palmípedos y otros animales. El homínido desarrolla un pulgar y el pulgar le permite sostener, coger las cosas, y es otro el camino que seguirá, por lo tanto, el ser humano a partir de esta novedad. Probablemente su creatividad se desarrolle a partir de poder simbolizar, ¿no? Y yo creo que la respuesta a esta gran pregunta, ¿por qué se estudia el arte de las culturas antiguas?, es seguramente para poder comprender esto que llamamos el pensamiento abstracto. ¿Por qué es importante el pensamiento abstracto en todas las civilizaciones humanas posibles, incluso en la actual, ¿no? Posiblemente porque la capacidad de lectura que tengan nuestros jóvenes hoy esté ligada al pensamiento abstracto o a la percepción del espacio y el tiempo, porque su capacidad de simbolización y prefiguración tenga algo que ver con la praxis de ser un ser humano, de obtener la capacidad de concentrarse en crear y en plasmar. Estos son posiblemente los 4 puntos más importantes que hemos podido individuar respecto a la creación de una obra artística desde el principio de los tiempos. Entonces, cabría ahora hacer una diferenciación sin necesidad de hacer entrar en conflicto estas dos metodologías de aprendizaje del arte. Se discute hace mucho tiempo, probablemente desde el medioevo, que tenemos un vacío en las formas académicas de arte, porque estamos aprendiendo con un tiempo de aprendizaje limitado, es decir, el artista asiste a clases, termina una carrera artística, que puede ser de 3, 4, 5 años o de 1 año, y listo, se graduó y ya es artista. Entonces se repite a sí mismo y en base a su creatividad seguirá aprendiendo, pero el tiempo de aprendizaje dentro del espacio académico terminó, a menos que sea docente o investigue o que haga otra cosa, ¿no? Pero el artista se graduó y ese es su tiempo limitado de aprendizaje. En los talleres de arte popular, que pueden ser de cualquier tipo de arte popular, que conocemos con el nombre de artesanía o de folclore también, el tiempo es ilimitado porque está ligado a un mercado, más que nada, ¿no? El tiempo de aprendizaje está ligado a la producción propia, está ligado a la capacidad que tenga el taller de involucrar nuevas personas para seguir produciendo, y porque el maestro puede seguir creando en base a un canon establecido. En el arte académico, además, se estudia y se enseña, entre comillas, por obligación curricular. Todos hemos llevado el curso de arte en el colegio. En el Perú probablemente hayan cambiado las cosas. El arte en la currícula académica es la última rueda del coche, ¿no? La quinta rueda. Los profesores de arte son profesores de química, de física, de matemáticas, a los cuales les sobra espacios y los ponen como profesores de arte. Y ellos leen ciertos manuales, aprenden y nos enseñan eso que aprenden limitadamente. Por lo tanto, nosotros estudiamos el arte por obligación. Y nuestros profesores muchas veces nos enseñan también por obligación. Y eso es algo que en el arte popular no existe. No existe. Porque se desarrolla por necesidad en el arte popular, desde temprana edad, ¿no? Escuché hace poco de un estudio que venían a hacer del extranjero de cómo
una ONG estaba estudiando, criticaba muchísimo el trabajo de los niños en el Perú, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que niños de 4 o 5 años estén trabajando en el Perú? Ellos tienen que jugar, ¿no? Y ahí se crea un conflicto de percepción respecto al taller del arte popular. El niño no está trabajando, está jugando. Dice su papá, ¿no? Que a la vez es su maestro en el arte popular. ¿Por qué? Porque el niño está involucrado totalmente en la producción de bienes, aunque sean bienes para jugar, pero son sus propios bienes. Por lo tanto, posiblemente, mientras que un niño que va al colegio y que empeña las tardes para jugar, lo cual está muy bien, está perfecto. En los talleres de arte popular, que pertenecen sobre todo a las provincias, a lugares alejados de las ciudades, o también integrados a las ciudades, pero con un contexto rural, estos niños están aprendiendo a vivir completamente ligados al trabajo, desde cualquier punto de vista. Esto se vería como una explotación, ¿no? Eso es lo que escandalizaba a esta ONG. Sin embargo, yo pude comprobar después que los niños estaban sumamente bien integrados gracias a una percepción del trabajo que tiene que ver más con una percepción del niño en sí mismo, ¿no? Porque en la cultura occidental al niño se le da el título de persona solo cuando cumple 18 años y es una persona. En cambio, un niño en la cultura andina o amazónica es persona desde que nace, por lo tanto necesita integrarse al trabajo. Y esta es una percepción diferente, lo cual permite dentro de los espacios de aprendizaje de arte popular utilizar la mano de obra, entre comillas, de los niños y de los jovencitos para producir lo que ellos mismos necesitan para jugar, sus propios camioncitos, sus propias cosas de terracota, en fin, dependiendo de cada, hasta de madera, ¿no? Instrumentos de juego y de opción lúdica. Por lo tanto, esa es otra gran diferenciación que podría ser parte de esta nueva visión del arte en el Perú. Incentivar en los colegios a que los niños, mientras aprenden y juegan, también puedan trabajar para sí mismos, fabricar sus propios juguetes. Me parece que en los países nórdicos como Finlandia o también en Suiza y Suecia, los niños fabrican sus propios juguetes con madera. Hay un incentivo a la creatividad en los talleres. Ahora, la producción en el arte académico puede ser limitada según sea el tiempo del autor, ¿no? Se trabaja a proyecto personal o también grupal, como puede ser colectivo, ¿no? Mientras que en el arte popular se trabaja en razón de una producción seriada que está en base a un mercado establecido y con insumos locales. Esto es muy importante porque quiere decir que es una máquina que no se detiene. El artista popular está en función de un mercado. El artista académico, entre comillas, tiene que buscarse el mercado para producir, ¿no? Y trabaja porque le gusta, porque es su vocación crear y necesita crear. Ahora, varias escuelas, varios maestros y varios métodos también requieren varias técnicas distintas, técnicas mixtas, diferentes que un pintor, un escultor o un músico puede encontrar en el arte académico. En el arte popular existe una influencia directa del aprendiz, es decir, el aprendiz crea en base a un canon establecido dentro del taller. El valor principal de esta creatividad está justamente en los secretos que tiene el maestro, ¿no? Mucho se habla, he visitado muchos talleres de Cusco y de Puno y también de la zona central del Perú. He coincidido siempre con los maestros que no le dicen todo a sus aprendices. Tienen como una especie de secretos, ¿no? Una magia de crear un color específico, que no se lo dicen del todo, se lo dan ya hecho, o que no le dicen exactamente de qué árbol sale la madera, o cuánto tiempo tiene que secar, pero le dan sí para que pula la madera, hasta que sea el momento en que se lo tengan que decir. Porque el valor más importante de la obra de arte en el taller de arte popular no es la obra en sí,
Es el secreto con el cual se está haciendo. Ahora, existe una fuerte relación entre el maestro y el aprendiz en los talleres de arte popular. En las escuelas de arte, bueno, no sé si ustedes recuerdan a sus profesores de arte, quizás no todos, se crea de todas maneras una relación, puede ser profunda o menos, pero no está ligada directamente, no hay una relación estrecha de años, ¿no? Como en el taller. Dentro del taller de arte popular suceden cosas muy diferentes. En las escuelas de pensamiento del arte académico occidental, sobre todo, encontramos fuentes de conocimiento lejanas que ya se alejan de nosotros 400 años, 500 años, quién sabe, desde el Renacimiento o desde los griegos, ¿no? Les cuento una breve experiencia de este tema. Fui enrolado por el Ministerio de la Presidencia para trabajar en un proyecto sobre el mármol del Perú. Yo no lo sabía, pero en la región central del Perú el mármol existe y en muy buena calidad. Entonces estaban haciendo una evaluación para ver de qué tipo es este material, cómo podría trabajarse, y encontramos que el valor más importante de este yacimiento no era la piedra en sí misma, eran las personas que habían estado por siglos trabajando y se habían convertido en depositarios de una técnica artesanal que se ha extinguido en el mundo, ¿no? Esta localidad está entre Jauja y Huancayo. Es una meta de mármol gigante, enorme, y los pueblos aledaños se han dedicado en el tiempo a extraer este material. Por lo tanto, la manera en la cual pican ellos con el pincel y el martillo es una técnica ancestral que desapareció a fines del siglo XIX en España y en Italia, porque se ha industrializado absolutamente todo. Entonces es muy probable que nuestros artesanos, entre comillas, que son artistas, puedan enseñarle la técnica a los mismos españoles o a los mismos italianos o griegos, porque se depositó en el Perú y nunca se fue esa cultura de la manualidad en el Perú. Y así en todas las cosas que hacen nuestros artesanos en el Perú, ¿no? Todos los talleres, en conclusión sobre esta tabla de diferenciación, todos los talleres de arte popular del Perú guardan secretos que vienen de muy lejos en el espacio y en el tiempo, y suman además insumos locales, tradiciones populares del lugar, y es una mezcla interesantísima que debemos explotar y debemos explorar con mucho cariño para poder seguir aprendiendo de ellos. Entonces, como hemos entrado en este taller del artesano, podemos ver, por ejemplo, las técnicas que existen de producción, y podemos ver, como decíamos, ya para ir concluyendo, que los aprendices tienen todos una especie de rito de iniciación, ¿no? No cualquiera va a entrar pues al taller de un maestro que es conocido, ¿no? Adelanto esta lámina para ver al maestro Santiago Rojas. Muchos de nosotros lo conocemos, es el que creó las máscaras de Paucartambo. Este maestro Rojas, por ejemplo, que me tocó documentar a principios del 2001 en Cusco, ahora él ya es desaparecido, ya el señor ha fallecido. Santiago es patrimonio totalmente reconocido de Cusco y de nuestro país. Si bien su trabajo tenía que ver sobre todo con la reparación de los santos de las iglesias, él es el que pone los ojos de los santitos que se pierden, él es el que repara los niños Jesús de las escuelas, de las iglesias más importantes. Entonces, un maestro como él difícilmente va a recibir cualquier persona en su espacio de trabajo. Por lo tanto, un
uno de los ritos de iniciación, cada uno tiene su propio rito de iniciación, es pedirle que haga una obra, ¿no? Pero no a imitación del taller, sino libremente. Y así, pues, con cada uno de sus costumbres, existe un tiempo de aprendizaje que puede variar de un año a muchos años. Efectivamente, todos los grandes maestros de obras, de maestros artesanos, prefieren haber sido aprendices a la vez de sus propios padres o tíos o vecinos, ¿no? Este aprendizaje no terminó nunca, porque es solo al final de la vida, donde el maestro está a punto de morir o de dejar de trabajar, donde le dice: mira, esto se hace así, y no se lo estés diciendo a nadie, ¿no? Hay una convivencia donde el aprendiz ejerce también un ritmo de vida, tiene que ver con los horarios, ¿no? Muy temprano en la mañana, los aprendices no están haciendo los trabajos del maestro, van a traer agua del pozo, van a cortar leña, van a cargar, van a ir al mercado a traer los insumos, van a hacer otras cosas diferentes a las que tendrían, porque es su trabajo, y eso es parte de la convivencia, entran en la vida del maestro, ¿no? Esto es en un gran servicio, en un sentido de servicio y colaboración. Es así como el aprendiz dentro del taller del artesano tiene otros momentos de aprendizaje muy interesantes que el ritmo académico no nos brinda, probablemente, ¿no? Bueno, en el caso de este maestro, Santiago Rojas de Paucartambo, existe, por cuanto habíamos observado en ese momento, él se hace como el papá de todos sus artesanos menores. Incluso hay niños que están dentro de su taller que él admite. El secreto del oficio, en este caso, hacer máscaras, haciendo un poco de antesala a lo que viene con el teatro. Hacer máscaras está ligado más a la gestualidad, ¿no? Este secreto del oficio tendrá que ver más con la teatralidad que con la escultura en sí misma, probablemente. Los misterios y los trucos del arte. Santiago Rojas inventó una manera de hacer las máscaras, cómo fabricarlas, y sobre todo ha creado personajes, retratando a todo el pueblo de Paucartambo, ¿no? El narizón, el notario, el abogado, el auca chileno, y otra serie de personajes, ¿no? También están los sajras, ¿no? Los diablos que se suben a las tejas de Paucartambo, sus colores. Toda esta percepción del mismo pueblo de Paucartambo lo tenía oníricamente el maestro Santiago Rojas. Cuando se le pregunta por qué, de dónde salen tus sajras, ¿no? Y él dice: porque son así, porque así son los demonios. Pero él no le explica a su aprendiz por qué son así, él tiene que seguir rigurosamente. El aprendiz tiene que hacer los sajras como los hace su maestro. Entonces, dentro de esto también hay mucha identidad y un legado que tiene que ver con el culto a la personalidad, ¿no?, del maestro. Paradigmas de nuestra educación por el arte que se han perdido y que probablemente podrían producir muchas cosas. Y para terminar, una síntesis de los aprendizajes y contribuciones que podrían dar a este nuevo paradigma de nuestro tiempo. Primero, que la educación por el arte dentro de los talleres artísticos, artesanales, contribuye directamente a la creatividad y al estímulo a la competitividad. Es decir, el aprendiz está completamente retado desde un principio a ser el mejor, para que no salga expulsado del taller, para que pueda ser aceptado dentro de este espacio. Hay una transmisión y una persistencia de métodos de producción que, como decíamos, pueden ser de género local, de una vena cultural muy profunda, como pueden ser también mezclados con esas otras formas que persisten en el espacio y en el tiempo y que se han quedado en nuestros talleres de Perú. Son métodos de producción, son materiales y son sobre todo pensamientos simbólicos. Eso que hemos visto al principio.
eso que diferencia al ser humano de todos los otros seres. El taller tiene la capacidad de transmitir el pensamiento simbólico más primigenio del ser humano en clave local. Le da, por lo tanto, al aprendiz una formación integral como persona, quiero decir, como alumno, como persona. Forma en la lealtad y el respeto al trabajo colectivo. Esto en función también de la mirada que tenemos en el Perú del trabajo colectivo dentro de los talleres, ¿no? El colectivismo andino, ¿no? Sobre todo. Un amor por el espacio de aprendizaje que es el propio taller, el respeto al espacio de aprendizaje, que es lo que se ha perdido bastante en nuestros alumnos, ¿no? Van a las escuelas de arte, van a la clase de arte y no les interesa el espacio donde están, lo desacralizan rápidamente, ¿no? Y por último, el equilibrio económico, emocional y social del aprendiz, que es un artista en realidad. Tres cosas importantes que el artista de hoy sufre, ¿no? No tiene un equilibrio emocional, o difícilmente logra un equilibrio económico, y esto está ligado también con la sociedad en la que vive, ¿no? No logra equilibrarse socialmente porque es carente de esta formación y de esta mirada, ¿no? De esta formación integral. Muy bien, eso es lo que quería traerles hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la importante conferencia. Continuando con el programa, dejamos al señor Jorge Prado Ledesma del grupo de teatro Retazos, quien presentará el tema Las artes escénicas en la educación hoy, expresiones y experiencias de teatro en la escuela.